de ajedrez, no sé, pudiéramos decir, pareciera que la partida se había acabado a favor de Satanás, pero aún en el momento más negro en la historia, nosotros vamos a encontrar que hay una victoria garantizada y que todo estuvo bajo control y que el Señor no dejó de reinar en ningún momento. ¿Sí me explico? Cuando le crees al Señor, las circunstancias complicadas de tu vida no implican que el reino de Dios haya cesado. El Señor está allí, está cuidando tu vida y Él tiene un plan perfecto en todas las cosas. Amén. Hay una siguiente situación, un siguiente principio. Diga conmigo, toda oración es dirigida exclusivamente a Dios. Óigame esto, porque cuando se habla de guerra espiritual, estas verdades hay que tenerlas presentes, porque si no se caen en prácticas erráticas. Cada una de las cosas puede tener una aplicación en aquello que la gente termina no haciendo de manera bíblica. Ahora, cuando hablamos de que la oración es exclusivamente comunicación con Dios, la gente podrá preguntarse, bueno, ¿pero es que acaso puede ser comunicación con otra cosa o alguien más? En la práctica a veces ha parecido así. He visto, por ejemplo, el tipo de oración donde uno no sabe si la persona está hablando, o a veces comienzan hablando con Dios, pasan a hablar con el diablo, en algún momento hablan con ángeles y en algún momento hablan con no sé qué cosas. Porque la persona está hablando, gracias Señor, que no sé qué, y Satanás te reprendo en el nombre de Jesús, y los ángeles de no sé qué. Entonces uno, esta mentalidad quizás infantil que tiene el pastor, porque yo tuve infancia, y tuve juguetes también, pero no me lo dejaban sacar a veces, ¿no? Entonces yo me imaginaba las cosas así, bueno, aquí está el hermano orando, y yo no sé si es que aquí está Dios, y aquí está el diablo, y aquí está no sé qué, y de repente habla con cada uno un ratito, o algo por el estilo. No creo que sean las cosas así como lo dice la palabra, sino como lo dice la Biblia, perdón. La palabra del Señor nos habla de oración, y la oración es un tema exclusivo. ¿Con quién? Con Dios. Cuando oramos, no hablas con el diablo. Eso sería feo, ¿verdad? Cuando oramos, no hablas con ángeles ni otras cosas. Cuando oras, hablas con Dios. ¿Con quién hablas? Con Dios. Eso no quiere decir que en momentos determinados la gente no se dirige a otros elementos del mundo espiritual. En la Biblia nosotros encontramos a gente que llegó a hablar con el enemigo. Eso no quiere decir que están haciendo invocaciones o algo así. Lo han hecho en el ejercicio de su autoridad espiritual. Jesús dice, estando Pedro allí, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Se dirigió directamente a él, ¿verdad que sí? Esto no estaba dentro del marco de una oración, sino del ejercicio de la autoridad. En algún momento a Pablo se le presentó un ángel, y Pablo habló con el ángel. En algún momento Jesús también se le presentaron ángeles a los pastores que estaban previo al nacimiento de Cristo, o en el momento del nacimiento se les presentaron ángeles y escucharon las voces de los ángeles. Pero estamos hablando del término invocación. Es sencillamente ponernos en perspectiva cuando tenemos nuestros espacios de oración, saber qué es lo que estamos haciendo en esos espacios. Y un cuarto principio importante, repita conmigo, en la cruz ha sido absolutamente conquistada nuestra victoria. En la cruz del Calvario nosotros hemos recibido de parte del Señor la obra de redención, la obra de sanidad, la obra de restauración. Creemos que allí los poderes de las tinieblas fueron exhibidos públicamente y el Señor venció sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que cuando nosotros participamos de alguna condición de guerra espiritual, lo hacemos desde la victoria, no lo hacemos desde la igualdad, desde la condición de iguales. Lo hacemos desde nuestra victoria en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo comienza todo este tema de la lucha del hombre y el enemigo? Este tipo de situaciones que se presentan en este transcurso histórico. Tenemos que volver nuestra mirada a la historia del Edén. En el Edén nosotros vemos a un ser humano, el ser humano que es hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén. Cuando las criaturas físicas y espirituales miraban al hombre, ¿qué es lo que estaban mirando?
¿Qué miraban? Bueno, no miraban a Dios necesariamente, pero era la imagen, ¿verdad? El hombre representó entonces a Dios. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, entre otras cosas, para manifestar la autoridad de Dios. Era una especie de virrey, alguien que ejercía la autoridad de parte de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, esa autoridad que nosotros encontramos ahí, que le fue entregada al hombre, fue usurpada. El hombre fue engañado. Pero en este engaño el hombre participa, porque el hombre es responsable. Diga conmigo, todos nosotros somos responsables. Nosotros no podemos hacer o ser del tipo de persona que anda culpando a Satanás todo el tiempo de todas las cosas. Él tiene su cuota de culpa, él tiene su cuota de participación, pero nosotros tenemos nuestra cuota de responsabilidad. ¿Se da cuenta? No, hermano, yo hice esto porque es que el diablo, cochino, malo, mentiroso, me hizo hacerlo. Bueno, el diablo no te hizo hacerlo. La tentación tiene que ver cuando en nosotros se busca aquello que está mal. Todos nosotros tenemos algunas situaciones con las que combatimos en nuestro interior. Y entonces se empieza a juzgar ahí y se saca algo. Se sacó algo que de alguna manera está para reaccionar. Y reaccionamos en función a eso, en decisiones que vamos tomando. Así que tú y yo somos responsables de las cosas que hacemos. Y el hombre fue responsable de lo que hizo, tuvo su responsabilidad. Satanás, por supuesto, que inició su engaño. Él hace su parte, él tiene su cuota de participación, pero nosotros respondemos afirmativa o negativamente a lo que él ofrezca, a lo que él plantee. El hombre cae en el pecado. Y ustedes saben el resto de la historia, todo el mal que vino sobre el hombre la muerte, vino sobre el hombre la enfermedad, todo se salió de control. De allí en adelante entonces podemos hablar como de aquella caja de Pandora que se abre y ahora desastres naturales, ahora enfermedades y desgracias de todo tipo. Eso es un mal que es como un pantano que toca, que afectó al género humano en su generalidad. ¿Sí me explico? Ahora, Dios no abandonó al hombre, no le dejó solo. Se estableció a través del tiempo este plan de salvación, culminando en la cruz del Calvario, donde Jesús se yergue como el nuevo Adán. ¿Por qué un segundo Adán? Porque en el primer Adán, dice la Biblia, todos estábamos, y al caer el primer Adán, todos caímos con él, por esa cualidad representativa del primer Adán. Pero Jesús es levantado como segundo Adán, sin pecado, y en esa cualidad representativa, con él todos fuimos llevados a resurrección para vida. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios y nos pone nosotros en una condición de elegir. Allí en la cruz del Calvario, Cristo conquistó una victoria legal. Diga conmigo, una victoria legal. ¿Por qué es una victoria legal? Quiere decir que allí, jurídicamente, desde el punto de vista espiritual, nosotros somos hechos vencedores. No quiere decir que se ha acabado la resistencia del enemigo. Pero les comparé esto con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis fueron derrotados, ellos sencillamente capitularon, firmaron su rendición. Pero al firmar la rendición, algunos bastiones nazis no sabían que habían sido derrotados. Y por eso cuando los aliados llegaron, ellos ofrecieron resistencia. Y ahí hubo disparos y todo lo demás. Porque esta gente todavía no sabía que habían perdido la guerra, no se lo pudieron notificar. Quienes iban como aliados estaban combatiendo, pero combatían desde una posición de victoria legal. El enemigo ya estaba rendido. Y ellos eran un reducto que no iba a recibir refuerzos ni iba a recibir apoyo. Y así terminó. Se parece a aquella situación de la serpiente que de pronto le quitan la cabeza, pero ella se sigue moviendo hasta que definitivamente se queda sin movimiento porque terminó de acabarse, terminó de morir. En Génesis 3:15 la Biblia nos habla de una profecía, y es la profecía que se cumpliría en la cruz. Dijo: ella te herirá, la serpiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La herida del calcañar en Cristo se produce cuando el clavo atraviesa sus pies. Esa es la herida en el calcañar. Pero la herida en la cabeza es una herida mortal. Díganme ustedes, una persona por herirse en el... ¿Cuál es más mortal de las dos? ¿La de la cabeza o la del calcañar?
Si le quitan un pie puede sobrevivir. Si le quitan la cabeza, no sobrevive. Entonces Satanás tuvo una herida mortal, una herida en la cabeza. Lo que nosotros vemos en estos tiempos son los coleteos de esta llamada serpiente antigua, que ya no solo ha sido legalmente derrotada, sino que nosotros veremos una victoria absoluta en todas las cosas. Amén. Así que nos queda combatir en este mundo sobre tres elementos. El mundo, que es el sistema de pecado que se encuentra, que tiene que ser dominado por el reino de Dios al cual invocamos. Lo segundo, la carne, que son las concupiscencias que nosotros manejamos mientras tenemos el cuerpo mortal. Los deseos, los malos deseos, la vanagloria de la vida, todas esas cosas que nos tocan de alguna manera hasta que seamos perfectamente santificados. Y lo tercero es el diablo, y con eso nos estamos refiriendo a todo un mundo de maldad que atenta contra el cristiano. Amén. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias algunas de las bases que tienen que ver con todo esto de la guerra espiritual que hemos hablado. Vamos a leer en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y en el verso 12, si no me equivoco. Sí, 12. Van a notar allí que hay toda una jerarquización del mundo de las tinieblas. Esa jerarquización, alegóricamente, algunos pueden decir que es alegórico, otros pueden decir que es literal. La idea, al fin y al cabo, es que el Señor pone una jerarquía para que entendamos cómo funciona el mundo espiritual. Y para hacerlo, como en este tiempo el apóstol Pablo se comunicaba con ciudadanos de su entorno, tuvo que usar las realidades políticas que ellos entienden, políticas y militares. ¿Ok? Y fíjense la expresión que usa. A ver, dice la palabra, porque no tenemos lucha, ¿contra qué? Sino contra qué? Principado, ¿qué más? Potestades, ¿qué más? Amén. Yo me imagino que dijeron gobernadores y todo eso que dice ahí. Amén. ¿Verdad que sí? Ok. Fíjense que en esta relación, en este pasaje bíblico, nosotros, primero, les repito, encontramos una jerarquía del mundo de maldad. Cada una de las palabras se refieren para que quien lo escuchaba o lo leía se ubicara a los contextos de la época y que nosotros podemos aplicarlo también al nuestro. Lo que cada uno de estos poderes espirituales hace, la verdad es que no tenemos manera de definirlo. Sabemos que cada uno, si es una jerarquía, debe tener entonces funciones diferentes, pero es muy difícil que nosotros hagamos una definición. Podemos hacer aproximaciones, pero muchas de ellas van a ser sanamente especulativas. Lo primero que tenemos son principados.